Bien. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la 10ª jornada de Tecnólogos Canarios. Gracias a Elisa por compartir su tiempo y a Jaime por acudir al llamado que hemos hecho tanto desde el IEC, Instituto de Estudios Canarios, como del IEC, Instituto de Estudios Hispánicos Canarios, que somos quienes, digamos, secundamos este tipo de actividad anualmente, ya la 10ª ocasión. Y pues simplemente aprovechar, antes de dar paso a los ponentes, el que estamos abiertos principio de curso, pues a que se matriculen en el instituto los que quieran. Ayer tuvimos por aquí, digamos, una masa social más joven, que a ver si logramos, si vienen hoy a lo largo de la tarde, probablemente estudiantes o ya gente que está metida en máster o en trabajos de investigación, si lográsemos ficharlos, que tenemos un grupo de estudiantes dentro de jóvenes investigadores dentro del IEC, y poder, digamos, complementar con gente que vaya, digamos, renovándonos a nosotros, que ya nos vamos un poco caducando. Entonces, simplemente darle las gracias y, bueno, como ayer ya vieron que el legado de don Teleforo cada vez se abre más, hay cada vez más facetas que se van conociendo. Ayer, por ejemplo, conocimos su capacidad de carpintero o de ebanistero, que era algo que estaba por ahí, que no, dentro de las múltiples actividades de don Isidoro. Hoy volvemos otra vez a abrir un poco ese cajón, ese arcón de conocimiento que tenía este hombre, y pues entenderemos un poco más de su vida y de su gran humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Esto es potente. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles que estén aquí esta tarde, esta húmeda tarde de un jueves en el norte de Tenerife. Y es siempre un placer que esta sala esté con público y con gente. La verdad es que se agradece, porque no es lo mismo hablar pues ante muy pocas personas que hablar ante un público respetable, muchos de ustedes amigos y amigas. Bueno, llegamos a la clausura, al final de la 10ª edición de estas jornadas dedicadas a los científicos y tecnólogos canarios, y tengo que decir que estas jornadas han sido posibles gracias a Elisa, la persona que me acompaña hoy, Elisa Díaz, porque si no hubiera sido por ella no hubiéramos podido cerrar este elenco de personas que nos han acompañado, porque la mayor parte o todas las personas que han intervenido en él son doctorandas o estudiantes del grado de conservación de la Universidad de La Laguna. Por lo tanto, pues gracias a Elisa, que es la directora del departamento, pues hemos podido contar con estas personas. Bueno, vale, no es la directora del departamento, gracias por hacerme señas, pero realmente es la que realmente está amalgamando este equipo, la que está pues generando todos estos trabajos tan interesantes. Bueno, de Elisa voy a decir muy poco para que pueda hablar un poquito más, y simplemente decir que bueno, es profesora del grado de conservación de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Bellas Artes. Tuviste un breve periplo en Barcelona, si no me equivoco, y ahora cuentas, ¿no? Y afortunadamente ahora estás formando gente en el grado de conservación de la Facultad de Bellas Artes. La charla la vamos a dividir en dos. Primero va a hablar ella con una presentación, y yo simplemente después les pondré algunas fotos, algunas cosas del archivo, para que ustedes puedan de alguna manera también hacerse más una idea de las cosas que hay, ¿vale? Así que, Elisa, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a ver, sí, hola. Pues nada, gracias a todos y a todas por estar aquí y por dedicarme este tiempo. Gracias, Jaime, por la invitación, y también a las instituciones que nos acogen, al Instituto de Estudios Hispánicos y el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna, que nos ha acogido desde el lunes hasta hoy en una serie de conferencias que es verdad que recogen la colaboración que ha existido entre las dos instituciones. Sí, no fui directora del departamento, pero ya no.
Y bueno, sí, mi trayectoria es la conservación y la restauración de pintura y también de patrimonio documental. Y hice una parte de mi carrera profesional en la Universidad de Barcelona y desde hace ya como 8 años, o algo así, 8 o 9 años, estoy en la Universidad de La Laguna impartiendo en el grado de conservación y restauración y llevando un servicio de análisis y documentación de obras de arte que pertenece al Servicio General de Investigación de la Universidad de La Laguna, ¿no? Entonces, hoy, pues, para clausurar, no sé, estaba pensando en qué podíamos ofrecer nosotros para que ustedes nos conocieran y quizás pensamos que lo bueno sería o lo bonito sería reflejar el resumen de esta colaboración desde el año 2018 que comenzamos hasta el 2025. Pongo 2025 no como un hecho cerrado, podía haber puesto punto suspensivo, para que me refiero, con la intención de seguir colaborando. Y bueno, como ven en la pantalla, esto es una colaboración bastante fructífera y se ha materializado en una serie de acciones académicas y de investigación. Específicamente esta sinergia pues, ha facilitado la realización de trabajos fin de grado, de trabajos de fin de máster, todo esto enriqueciendo la formación del estudiantado, pero además con el compromiso de la difusión científica que se ha evidenciado en la participación de diferentes congresos y en la publicación en revistas científicas de diferente prestigio, ¿no? Finalmente, esta alianza ha dado lugar a la elaboración del proyecto de catalogación que ya nombraron en la intervención de ayer por parte de Clara García, consistente en la catalogación de esas colecciones que forman parte de la colección de la Fundación, demostrando que la unión entre ambas instituciones pues no solo fortalece la investigación, sino que también genera soluciones prácticas con valor para nuestra sociedad. Comenzaremos reconociendo a Telesforo Bravo como una figura fundamental no solo por su contribución a la geología y a la petrología, sino también por su labor como un meticuloso cronista visual de las Islas Canarias. Parte de su legado científico se revela en su extenso archivo fotográfico, un tesoro documental de más de 70.000 objetos, entre los que se encuentran negativos de placa seca, positivos, negativos de base de plástico, muchas tipologías que en general encapsulan ese patrimonio natural y científico del archipiélago a lo largo de diferentes décadas. Este archivo se enfrenta a un doble desafío, que es la complejidad de su gestión, ya que requiere un conocimiento archivístico y científico especializado, por una parte, y por otro lado, al riesgo inherente de su deterioro debido a la naturaleza química de los soportes fotográficos, ¿no?, que los contienen. Nuestra primera acción se realiza a través de este TFM, que tiene como nombre Gestión del Archivo Fotográfico de un Científico, desarrollado por Ania Rodríguez Maciel durante el curso 2018-19, para el Máster de Uso y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de La Laguna, donde se sentaron las bases para el tratamiento archivístico del fondo, asegurando que cada uno de los objetos estuviera catalogado y fuera recuperado. Aquí ven unas imágenes de parte de este fondo. Y dejando de lado pues, ese extenso conjunto de diapositivas que creo que en un proyecto anterior ya había digitalizado la Fundación, nosotros nos centramos en la parte que no se había estudiado antes, que son esas fotografías que venían en las cajas que ven en las fotografías superiores, que venían en cajas, venían en los sobres de las empresas de revelado, las cajas del material fotográfico en sí, que serían las cajas de Kodak, de las placas secas, o esos rollos de negativos que están enrollados y que tienen el papel envuelto. Pues nosotros comenzamos a trabajar con esto y partiendo de la premisa que para conservar el patrimonio lo primero que tenemos que hacer es conocer el patrimonio que tenemos, conocer los objetos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es ir estudiando objeto por objeto. De cada caja íbamos sacando y objeto por objeto se identificaba su tipología, dando como resultado pues, la clasificación que ven en pantalla, ¿no? La clasificación está hecha en función al tipo de soporte que tiene el archivo, si es un papel, si es un plástico, si es un vidrio, la fotografía en sí,
pero también qué tipo de imagen tenía, si era una imagen positiva o una imagen negativa y si estaba realizada a color o en monocromo, porque todo esto va a derivar después en las decisiones que vamos a tener que tomar para la preservación del patrimonio documental, ¿no? En base a esto ven que al final trabajamos con un total de 5.515 objetos fotográficos, clasificados, como les digo, por el tipo de soporte, pero siendo, si se fijan, la mayoría de ellos son positivos monocromos en papel, ¿vale? En la parte inferior ven otras dos fotografías en donde se muestra el estado de conservación de dos tipologías diferentes. Una es una placa seca y el otro es una fotografía monocroma. De manera que, ya que invertíamos el tiempo en analizar cada objeto, decidimos, pues, como teníamos la acción directa de verlos, establecer una primera categoría de conservación en base a la estabilidad que pudieras tener la estructura de cada objeto, ¿no? Y eso es el porcentaje que ven en la gráfica de abajo. Te voy a dar una buena noticia, 72% está en buen estado, pero siempre hay una parte que está regular y que tiene que estar en observación debido a un poco la debilidad que pueda presentar el soporte, ¿no? Bueno, pues como la alta presencia de positivos monocromos era evidente, nosotros para ir profundizando en este estudio, comenzamos por ahí a catalogar lo que es la imagen representada en cada copia, ¿no? Para eso, pues un poco siguiendo la dinámica que hizo ayer Clara, claro, tienes que identificar una serie de variables que luego te van a servir para poder encontrar esa fotografía. Entonces se le asignó un número de inventario, se lo clasificó de manera genérica como fotografía, se clasificó el tipo de fotografía a través del procedimiento fotográfico que representaba. En este caso, vemos que es un positivo monocromo. Un positivo monocromo significa que está realizado con un proceso de revelado, los que se llaman DOP, que están compuestos como de 3 bases. Tienes la base del soporte, una capa intermedia, que es una capa de varita, y una capa de gelatina, que es donde está depositada el material pigmentario, que en este caso es bromuro de plata, que es lo que hace que la imagen se forme, ¿no? Y luego el soporte sería o papel fibra o papel RC, que son papeles que tienen una base de plástico. Luego pusimos un apartado dedicado también al acabado, a ese acabado que tiene en superficie la gelatina, que se puede mostrar mate, satinado o brillo, las dimensiones, que también son importantes después para saber cuánto nos va a ocupar nuestra colección una vez la tengamos datada, ¿no? O catalogada. Otra variable que era la inscripción, aquí se refleja el texto escrito por Teleforo y otro tipo de personas que también participan en esta colección fotográfica, que también se refleja en la autoría, porque no todas son de él, aparecen otros autores como son Baeza, Naranjo o Bayona, entre otros, y también la datación. La datación proviene de esas anotaciones manuscritas que se hacían por el reverso de las fotografías de parte de los propios autores, ¿no? Bueno, y para la descripción de la imagen, lo que se ha adoptado es una metodología a base de descripciones de 3 tipos de descriptores. Por un lado, la localización geográfica y topográfica, que esto se recuperó porque gracias a Teleforo tenía puesto la localización en el reverso de la imagen. Luego tenemos una clasificación temática, lo que nos permite agrupar las imágenes según su contenido. Por ejemplo, ejemplos claves son, pues, el paisaje natural, el urbano, los retratos, la flora, la fauna, etc. Y luego se ha incorporado una serie de palabras clave que nos implican o hacen que podamos hacer una búsqueda detallada en base a términos específicos. Ejemplos, por ejemplo, añadir, pues, la palabra volcán, la palabra lava, la palabra erupción, que nos permite esa búsqueda rápida, ¿no? Bueno, en pantalla ven una serie de fotografías clasificadas como fauna y flora. Estos son ejemplos de los positivos monocromos que forman parte de la colección, ¿no? Arqueología, paleontología, geología.
Perdón, queremos hacer hincapié en esta localización, que es la geográfica y topográfica, porque nos permitió conocer entornos naturales de cada una de las 7 islas. La ubicación, como les dije, se recuperó de las inscripciones que tenían en el reverso cada una de las imágenes, ¿no? ¿Por qué les pongo esto? Porque creemos que realmente estas fotografías de paisaje natural poseen un gran valor documental y es un patrimonio incalculable. Estas imágenes no solo reflejan esa belleza estética de los entornos naturales en su estado original, sino que también constituyen el testimonio visual de cómo eran esos ecosistemas y los territorios en un momento histórico determinado. Con el paso del tiempo es probable que muchos de estos paisajes, que ya nos los dirá Jaime, hayan experimentado muchas transformaciones significativas debido a diferentes motivos, como puede ser el crecimiento urbano, la actividad agrícola, el cambio climático o también las pérdidas de biodiversidad, ¿no? Así que en este sentido nosotros creemos que las fotografías de teleforo adquieren una relevancia todavía aún mayor porque permiten comparar el pasado con el presente y comprender así las modificaciones de estas modificaciones ambientales, la magnificación de las modificaciones ambientales que se han producido en el paisaje, ¿no? Por lo tanto, esta obra trasciende la dimensión artística y se convierte en una herramienta valiosa para la memoria ambiental, la educación y la investigación sobre la evolución del paisaje natural, ¿no? En pantalla pueden ver algunas imágenes de Tenerife, que no se ve arriba, ¿no? La localización. Estas serían de Gran Canaria. Bueno, igual tú puedes aportar algún detalle de dónde son. Sí, ahí está, eso es Tejeda, la zona del Nublo, ahí lo vemos. Esto no sé si es los barrancos de Arguineguín, al sur. Y esto me da la impresión de que es Fuerteventura. Esto es Fuerteventura. La foto grande, sí. Vale. Luego aquí tenemos Sí. La Gomera, Ajuy. paisaje de La Gomera. Sí, ahí están los órganos. Esto es un viaje en barco. Estos son bancales de La Gomera y aquello también, sí. Alajero. Luego detalles de La Palma o del Hierro también. De Lanzarote. El Lanzarote, esa es la cruz del Rubicón, que todavía existe. No sé si han estado por allí, pero es donde se supone que estaba el primer asentamiento europeo en Canarias, donde hay unos famosos pozos, los pozos del Rubicón. Y esa molina que tenemos ahí detrás está desaparecida, ese molino ya no existe. Vale. Sí. Timanfaya, etc. Y me paro aquí porque también hay una serie de fotografías que son panorámicas y bueno, me parece curioso como para mostrar, ¿no? Porque ante las limitaciones de los sistemas fotográficos analógicos de aquella época, que no ofrecían la facilidad como nos ofrece ahora el móvil, ¿no? De hacer una panorámica continua del paisaje, pues Teleforo demostró una notable inventiva con este método que coincide en hacer múltiples tomas fotográficas, que luego las recortaba y las ensamblaba con algún tipo de soporte, con un adhesivo, con una cinta adhesiva, con esparadrapo también, para unir las diferentes secciones, ¿no? Entonces, esto es un proceso completamente artesanal que además él añade la descripción con unos textos mecanografiados, que no sé si lo ven arriba del todo. Entonces se convierten en auténticos collages, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Porque en relación a la conservación de estos singulares aportes, a nosotros como conservadores y restauradoras se nos plantea un significativo dilema en materia de preservación documental. Por un lado, nos encontramos ante la tesitura de valorar la permanencia de esta innovación técnica, ¿no? O artística, por denominarlo así, el collage original con la cinta, frente a la necesidad de eliminar todo este tipo de material porque sabemos que en el futuro se acelerarán la degradación de este tipo de dispositivos fotográficos, ¿no? A largo plazo. Entonces el conflicto nos lleva a tomar una decisión crítica en relación a la preservación de la integridad del proceso creativo original o de garantizar la supervivencia física de la imagen representada, ¿no? Entonces yo les lanzo la pregunta, ¿ustedes qué harían? ¿Con qué nos quedamos del objeto, ¿no?
También dentro de este contexto de estudio, enfocado ya a lo que es la conservación de este material, añadimos también una profundidad con el análisis exhaustivo de la colección mediante la incorporación de un examen organoléptico apoyado con técnicas de microscopía óptica digital, que son técnicas que se basan en el aumento de lo que es la imagen para poder observar esas señales físicas que pueden detener en superficie estas bases de copias positivas, ¿no? También en estos análisis nos ayuda mucho la iluminación y cómo controlo yo la iluminación para poder destacar ese tipo de alteraciones. Nosotros utilizamos una fotografía, una iluminación estándar, una rasante y una central, lo que facilitó pues esa identificación de soportes en superficie y también nos hizo correlacionar lo que es la marca comercial, en este caso eran positivos realizados con las marcas Agfa, Brovira, Balca y Néctor, clasificadas con dos tipos de soporte, un soporte fibra y un soporte RC, que es lo que les comenté que eran plásticos o eran fibras naturales, ¿no? Entonces reflejan daños diferentes en su superficie según las marcas que utilizaban. De hecho, en las dos gráficas que ven en pantalla, los deterioros que más se observan, ¿no?, el porcentaje mayor, siempre están asociados a la capa superficial de gelatina por ser esa parte la más sensible dentro de los positivos monocromos, ¿no? Bueno, y como resultado pues se han establecido recomendaciones iniciales a la hora de conservar este tipo de dispositivos, pero siempre la toma de decisiones sobre la conservación preventiva de todo esto, de conjunto de toda esta colección, va a estar dependiente de la ubicación de las colecciones de la Fundación, porque muchas de estas fotografías requieren de una instalación de enfrío y entonces necesitan que tengan muy bajita temperatura, ¿no? Bueno, es fundamental destacar que no solo la colección se conforma de los dispositivos fotográficos, sino que la Fundación tiene una totalidad, una parte de patrimonio cultural mucho más amplio y diverso, y por consiguiente toda esta metodología así rigurosa que hemos nombrado y los conocimientos se pueden extrapolar desde las copias fotográficas al resto de colecciones como modelo precedente a la hora de gestionar el fondo de la Fundación, ¿no? El objetivo final de todo esto siempre es el conocimiento exhaustivo y detallado de lo que son la totalidad de los objetos que lo conforman. Entonces hay que extrapolar esas mismas acciones, esos mismos sistemas de estudio a el resto de las colecciones que se presentaron ayer en el proyecto o en la primera acción que fue financiada por la Dirección General de Patrimonio. Esperemos que no sea la última, ¿no? Esperemos que no sea la última. Y para poder abordarlo pues en su totalidad, ¿no? No se oye. ¿No? Vale. Reverbera algo por ahí. ¿Más cerca? Más cerca de la boca, sí. Sí. ¿Lo tienes? Vale. A ver ahora. ¿Ahora? Y acércate. ¿Mejor? Es que además suena como que se un acabando. bajo ahí, ¿no? Detrás. Más alto, vale. Bueno, pues sí. Gracias por avisar. Avísenos. Claro. Claro. Porque ya casi acabé. ¿Empiezo de nuevo o no? ¿Empieza de nuevo o qué? No. ¿Se les quedó algo que no escucharon? A ver, a todo esto viene que nosotros empezamos una metodología, teníamos que elegir algo, ¿no? ¿Y por qué elegimos la colección fotográfica? Porque ya había un precedente por parte de la Fundación que era la digitalización de la colección de diapositivas. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a empezar por el otro grueso de fotografías, que son los 5.500 ejemplares de positivos monocromos, ¿no? Entonces, una vez determinada esa metodología, se extrapoló con este proyecto financiado por la Dirección de Patrimonio a el resto de las colecciones aplicando la misma metodología, que es decir, catalogar en base a 3 niveles de descripción, que serían el registro, el inventario y la catalogación, profundizando siempre en valores como son lo que es la descripción del estado de conservación y luego el objeto profundo uno por uno, ¿no?
Como puede verse, esto es una imagen que también proyectó ayer Clara, que es dentro de cada una de las colecciones los tipos de objetos que se pueden ver o que se pueden consultar, ¿no? Por lo tanto, es un legado de gran amplitud. Que en cada uno de estos apartados hay muchísima obra que conservar, ¿no? Y a todo esto pues se suma la fragilidad que puedan tener los diferentes objetos y la complejidad adicional de conservar esta diversidad matérica, por decirlo de alguna manera. Solo basta confrontar las dos imágenes que ven en pantalla. O sea, no es lo mismo conservar un dibujo o este tipo de dibujo hecho a tinta con una cámara fotográfica, ¿no? No lo podemos meter en el mismo entorno. Bueno, también se hizo una labor que dentro de esa metodología, que lo primero que hay que hacer, aparte de la catalogación, es organizarlo, y esa organización por parte de colecciones y de materia también nos va a ayudar a esa toma de decisiones posterior cuando se tenga una ubicación para poder realizar el mantenimiento y la conservación preventiva de las piezas, ¿no? Y una vez que ya tenemos organizados el fondo, lo que hay que hacer es empezar a conservar, y conservar no solo preventivamente, sino la conservación física, que es la intervención directa en las piezas, ¿no? Aquí lo que mostramos es los trabajos de fin de grado, donde se han utilizado objetos pertenecientes a la Fundación y se han realizado pues una intervención directa. El lunes, creo que fue, la alumna, bueno, ya egresada, Constanza Pinzón, aplicó una serie de sistemas de limpieza a piezas arqueológicas del archivo, garantizando la estabilidad del material. Es el panel arqueológico que tenía las piecitas o las cuentas de barro, ¿no? Y luego, en una vertiente más sensible, Sara González Acuña, en el año 2024-25, reciente, el curso pasado, su TFG pues versó sobre la conservación y restauración de placas secas, ¿no? De un tipo de objeto fotográfico. Bueno, al final, aunque sean objetos diferentes, los dos tienen un nexo común, que se trata de la limpieza, ¿no? La limpieza de bienes culturales es la fase más crítica y compleja que hay dentro de las acciones de conservación y restauración, porque es un proceso que implica eliminar todos esos depósitos superficiales que hay encima de la materia, sin dañar la materia y sin alterar esa integridad histórica artística que pueda tener el objeto. Entonces, la complejidad no solo radica en conocer la composición química de cada objeto, sino conocer también la composición de lo que quiero quitar, además de requerir pues una destreza en la ejecución de esa limpieza, ¿no? Por lo tanto, se debe elegir con precisión el método de limpieza adecuado, combinando y basándonos en pruebas preliminares y un diagnóstico exhaustivo que nos diga pues esa composición o con qué solubilidad tiene lo que voy a retirar sin dañar lo que tengo en la obra original, ¿no? En el caso del panel que presentó Constanza, el panel arqueológico, lo que se utilizó era, como ven, es un panel que tiene mucha diversidad de materiales, ¿no? Tiene parte orgánica, parte inorgánica, y encima tiene la adición de fotografías, de dispositivos monocromos también, esas dos que ven ahí en la pantalla, ¿no? Estas de aquí. No se puede señalar, ¿no? No, vale. Vale, pues esto implicaba que bueno, las decisiones fueron a realizar una limpieza en seco exclusivamente, mecánicamente, pero combinada con disolventes, solo la acción de en la superficie de los monocromos para eliminar parte de la suciedad, ¿no? Ay, me salté una. Sí, no, es aquí. Vale, en el caso de los negativos de placa seca, no se puede utilizar limpieza en seco, porque decíamos en diapositivas pasadas que lo que les pasa a estos dispositivos que tienen una superficie de gelatina es que cualquier cosa que lo toque lo raya. Por lo tanto, siempre tenemos que utilizar disolventes y el disolvente va ajustado en función a esa solubilidad que pueda tener la gelatina. Y entonces se hicieron pruebas ajustando los disolventes para poder retirar lo que era la suciedad. Y también estas placas tienen un deterioro, que es lo que denominamos espejo de plata,
que es ese brillo que a veces vemos en la superficie cuando las movemos, que va invalidando o va tapando lo que es la imagen, pero que es uno de los temas que también entra en conflicto en conservación y restauración, de eliminar, de reflexionar de si se elimina o no se elimina. ¿Por qué digo esto? Porque está la vertiente de no se toca el espejo de plata, porque el espejo de plata también me ayuda a identificar una técnica y por tanto me va a dar seguridad a la hora de los tratamientos. Y luego sí se toca porque me está modificando la imagen, porque se ve un velo que se va comiendo la imagen y entonces tapa parte de la imagen, ¿no? Entonces siempre están las posiciones divididas en qué se hace y qué se deja de hacer, ¿no? También estos ejemplos nos sirven para comprobar la naturaleza compleja de los fondos patrimoniales que conserva la Fundación y que inevitablemente o invariablemente siempre exige de un enfoque rigurosamente interdisciplinar. Estos casos, como son los del panel y los de las placas de lagarto, pues demandan siempre que el estudio de esos objetos se contemple desde una perspectiva, desde múltiples perspectivas, ¿no? No siempre solo de la perspectiva del restaurador o de la restauradora. Por lo tanto, implica siempre la colaboración esencial de otros expertos en diversas áreas, como pueden ser los historiadores del arte, los arqueólogos, los biólogos, los químicos, pues todos los que estén relacionados con el objeto en sí, y la figura de la restauradora, el restaurador, para hacer esa intervención física con total seguridad, ¿no? Es decir, solo al integrar toda esa multitud de conocimientos dispares se puede alcanzar esa comprensión holística del objeto para asegurar que esa intervención que sea la más adecuada, la más ética y que garantice la preservación del objeto a largo plazo. En el caso presentado también por Sara, se realiza además una revisión de los distintos sistemas de documentación y de los detalles que permiten observar. Aquí en la imagen ven las placas secas y donde tienen señalados los diferentes huesitos que después fueron documentados directamente a través del hueso físico, que luego fueron escaneados con una imagen 3D, a través del cual se pudo estudiar la geometría propia del objeto y se pudo estudiar también la textura. ¿Para qué nos sirve esto? Pues quizás en un futuro se podría posibilitar esta transferencia de conocimiento, de información a impresiones 3D que permita la creación de esos modelos didácticos para la difusión de este tipo de patrimonio, ¿no? Y no tocar directamente la pieza, que en este caso son súper frágiles, ¿no? Y con ese espíritu también divulgativo y patrimonial se refleja en este TFM, que fue realizado por Noelia Oliva García en el año 21-22, sobre un proyecto didáctico de la ladera de Martianes. Aquí, este es un proyecto también muy bonito, que muestra el diseño de herramientas didácticas transformando datos de archivo en experiencias educativas para poner en valor el paisaje, ¿no? El paisaje y los hallazgos arqueológicos específicos. Y Noelia no ha podido estar en este seminario porque realmente era ella la que tenía que estar aquí hoy presentando su trabajo, pero no voy a hacerle mucho spoiler, que lo presente ella otro día. Lo que sí es verdad que es otro de los proyectos basados en este panel y en el tema de las cuentas guanches, ¿no? Bueno, pues todo este conocimiento generado de nuestra colaboración pues tiene un impacto que se mide más allá de lo que es el campus, ¿no? El campus universitario, y se proyecta lo que es la comunidad científica global, situando a Canarias como un referente en la conservación de estos archivos de científicos, ¿no? Investigaciones detalladas sobre la conservación, como ven en pantalla, han sido validadas en diferentes foros académicos. Los que les presentamos aquí son 3 congresos de carácter internacional que se han realizado en Lisboa, en Tenerife y luego en combinación Tenerife con Argentina. Y si ven los títulos que proyecto, en realidad están basados sobre la colección de positivos monocromos porque es la que se ha estudiado en más profundidad y la que se ha sacado más resultados a este nivel, ¿no?
y además de haberse cristalizado en 2 publicaciones también con rigor científico. Por un lado, tenemos el estudio pormenorizado de esos deterioros de positivos que están reflejados en la revista G-Conservación. La G-Conservación es una revista, tienen debajo los links a las páginas web, porque las 2 son revistas de acceso libre, son revistas científicas aplicadas al patrimonio, pero de acceso libre sin ningún tipo de coste a la hora de la descarga, y se pueden ver las investigaciones sin problema, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la G-Conservación, que es un referente nacional para investigaciones científicas en nuestro campo, a nivel en el contexto iberoamericano, pero la siguiente, la de mano para ustedes izquierda, ¿no? Es la del ICON, la del Instituto, el Comité Internacional de Museos, que es de carácter internacional. Y aquí se realizó la publicación a través del Grupo Específico de Conservación y Preservación de Materiales Fotográficos. ¿Vale? Y bueno, nosotros resumimos la colaboración entre la universidad y la Fundación del Teleforo, se ha materializado para nosotros en 3 puntos claves, ¿no? La transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad, la formación de una nueva generación de especialistas en conservación y en gestión patrimonial, y luego la salvaguarda efectiva de una fuente documental única. En definitiva, que gracias a esta alianza estratégica, el trabajo de Teleforo no ha sido un mero recuerdo histórico guardado pues en un cajón o en una gaveta, sino una fuente viva de investigación proyectada hacia el futuro. Y el futuro viene, ¿y ahora qué? ¿Qué dirá Jaime? ¿Y ahora qué? Bueno, pues muchas gracias, Elisa. Voy a mostrarles algunas de las cosas, un poquito pormenorizadamente de las cosas que... vale, estamos ahí, ¿verdad? De las cosas que están en el archivo y que a ustedes les van a resultar familiares o conocidas, o aparece gente que conozcan, ¿no? Ahí está Teleforo en la caricatura de Vicente Jordán, el suegro de Isidoro Sánchez, aquí presente. Hay unas que me imprimió Isidoro en una especie de cartón pluma, y después están las originales, o unas originales que se ve que Vicente Jordán le regaló a él, ¿no? Hay imágenes en este caso de Juan Coello, tomadas por Teleforo Bravo en Fuerteventura. Bueno, ahora sí ven a Juan Coello en esa foto tomada en Fuerteventura, con los trabajos del mapa geológico de Fuerteventura, que fue toda una aventura en la época, en el año 71, si no creo recordar mal. A ver, esperen un segundito. Aquí tienen el grupo familiar de Teleforo, mi abuela Asunción y Jesús Bravo, su hijo, en Las Cañadas. Aquí falta mi madre, Lourdes Bravo. Tenemos el famoso grupo de la Peña Baeza, también de Vicente Jordán, con el padre Paco, con Vicente, con Luis Espinosa. En la foto anterior, antes, alguien se quedó con que estaba Juan Pedro también, el de la farmacia, ¿no? Estaba por ahí. Bueno, hay un montón de correspondencia, como por ejemplo de la Peña Baeza, que saben que fue uno de los primeros grupos montañeros de Tenerife. Era una sección del grupo montañero, pero se constituyó de hecho antes, ¿no? Y aquí creo que lo declaran socio de honor. La licencia deportiva de montañismo, porque él, cuando hacía sus investigaciones solo, estaba muy bien tener ese seguro de la Federación Española de Montañismo, y siempre se sacaba la licencia deportiva. Y luego hay colecciones muy interesantes como las de los padres de Teleforo Bravo, ¿no? Aquí está Hilaria Espósito Lorenzo, que es su madre, natural del Ralejo Alto, y está Buenaventura Bravo del Pino, que era natural de Garachico, y aquí lo ven con su uniforme de marino mercante. Este hombre, Buenaventura Bravo del Pino, yo creo que es uno de los personajes que explica pues la figura de Teleforo Bravo, porque desde luego desde pequeño les impartió pues un montón de información y de formación, como por ejemplo la
la de la ebanistería que comentaba Javi antes, ¿no? Estos barcos que hacía mi bisabuelo, que son una verdadera maravilla. Nos queda algún modelo por ahí de él, aunque no está completo, es una pena, pero nos queda alguna cosa de él. Y nos quedan cosas que tengo que agradecerle a la familia de la hermana de Teleforo Bravo de Hilaria, que conservó durante muchos años y que ahora las tenemos nosotros, como esta foto de Buenaventura Bravo en Nueva York, en 1911, me parece que, 26 del 11, no, de 1927. Y aquí está en un estudio de fotografía de Nueva York, ahí se está sacando la foto y lo manda como postal, pero también tenemos su libreta de inscripción marítima, es decir, su título de marino mercante, y aquí tenemos todas esas anotaciones del título de marino mercante, pero no solo las españolas, lo curioso es que está también su título norteamericano, porque Buenaventura iba a emigrar a Estados Unidos, él tenía un hermano propietario de un pub en Nueva York, y le intentó convencer de que emigrara, y la idea era emigrar con toda la familia, pero mi bisabuela no quiso hacerlo y al final este título pues no lo utilizó. Sí le vino bien, fíjense, ahí está el certificado de marino de los Estados Unidos, expedido por las autoridades americanas. Esto todo, desde luego, creemos que es un conjunto bastante interesante desde un punto de vista pues, científico, de la cultura, de cómo se hacían antes las cosas. Miren el carnet de marino mercante, aquí lo tienen. Y da un montón de información, da mucha información sobre pues, a qué se dedicaba el padre de Teleforo en los primeros tiempos. Fíjense que hay un detalle muy interesante, que este es el barco en el que era marino mercante Buenaventura, y este barco que fue botado en Palma de Mallorca se hundió frente a las costas de La Habana en un temporal, ya cuando Buenaventura había dejado la vida marinera. Él decidió dejar la vida marinera y dedicarse, pues entre otras cosas, a tener un almacén de productos para barcos en el muelle pesquero del Puerto de la Cruz, y se dedicó también a los pozos y las galerías. Y de ahí, bueno, pues viene también la afición o el interés de Teleforo Bravo por los pozos y galerías. Miren esta foto de El Boyullo, una foto muy, muy antigua, y ahí está mi bisabuelo Buenaventura con una especie de tronco en la mano, ¿no? Los tres hermanos, ¿no? Los tres hermanos en la casa de la calle La Hoya, número 52, Hilaria, que estuvo casada con el rector de la Universidad de La Laguna, Benito Rodríguez Ríos. Teleforo en el centro con sus pantalones cortos, todavía era jovencito, tenía 14 años ahí, y su hermano Buenaventura, que era el mayor de todos y que, como saben, fue el alcalde de San Sebastián de La Gomera. Esta foto con uno de los coches que hacían el viaje desde Puerto de la Cruz hasta Garachico, y aquí está todo el grupo familiar también. El conductor del coche lo llamaban Bizcochito, no me digan por qué, pero el mote de este señor era Bizcochito, no sé si es que era blando o qué, pero eso aparece en las anotaciones de Teleforo, ¿no? Esta foto me gusta mucho porque está sacada en un pozo en la zona de Los Realejos, y ahí está también Celestino González Padrón, el padre de Emilio González Reimers y de Ana María González Reimers, que es directiva de este instituto. Y ahí se ve a mi bisabuelo con pinta de neoyorquino, con esas gorras de los Peaky Blinders, ¿no? Y ahí está mi abuelo también con la misma boina, la misma cachucha. Aparece también Buenaventura con chaqueta en la parte de arriba, y fíjense los detalles de los niños en Los Realejos, que es una verdadera maravilla, ¿no? Esta foto. Aquí la ven un poquito más grande, ¿no? Para que puedan recrearse un poquito de los detalles. Miren los niños descalzos completamente, las niñas también. Una época bastante, pues, dura, ¿no? Aquí tenemos varios objetos hechos con madera en el taller de ebanistería que estaba en la calle de La Hoya. Y este era el Puerto de la Cruz antes del lago de Martianes. Fíjense ustedes esa enorme llanura intermareal que había aquí. Como decía antes Elisa, son imágenes que nos ayudan a comprobar cómo ha cambiado el paisaje, y eso creo que vale la pena estudiarlo.
Aquí ya estos charcos ya no existen, ahora lo que tenemos es esa gran piscina, esas grandes piscinas. Y miren ahí la torre de la Peña de Francia al fondo y el empaquetado de los Lleobar donde está el ayuntamiento, ¿no? Miren cómo era la playa de Martianes antes y podemos llorar un poquito porque era una playa maravillosa. Fíjense ustedes la cantidad de arena que tenía esto y lo que tiene ahora. Y estos son diferentes estampas del Puerto de la Cruz de la época, ¿no? Una de las cosas que llama la atención, y aquí está presente don Ramiro Martel, usuario del muelle, etcétera, etcétera, es la vida que tenía, la vida marítima que tenía nuestro puerto, la cantidad de embarcaciones que había, la cantidad de gente que salía al mar, evidentemente supongo que no durante todo el año, y si lo comparamos con ahora, da bastante pena, ¿no? En cuanto a los pocos barcos, las pocas embarcaciones que hay, ¿no? Pero fíjense que mucha gente vivía alrededor del mar. El Teide, que es una de las obsesiones de Teleforo desde que es joven, aquí tiene 16 años, se sube al Teide con ese atillo que tiene en la espalda con sus pellas de gofio y sus cosas, ¿no? Estas fotos son las encontré, son de formato muy pequeñito, porque hay una tipología muy diversa y hay un montón de fotos de este tipo, ¿no? Hay fotos de gente del puerto también, donde está Teleforo y Buenaventura, no los puedo identificar, pero se ve que es una subida que hacen cuando hay mucha nieve. Pero sí que sé que los hermanos Bravo, junto con otra gente, subían caminando desde el Puerto de la Cruz hasta el Parque Nacional y se quedaban varios días allí, incluso con nieve, haciendo vivac y demás, ¿no? Era una costumbre. Aquí los ven subidos al pico del Teide, cuando había una estructura metálica aquí que ya no existe. O sea, estaba, aparte de la cruz, yo no sabía que existía esta estructura metálica, pero durante un tiempo parece que existió. Y ahí vemos a una gente vestida de una manera muy peculiar, ¿no? Con unos abrigos, unos sombreros. El que está aquí, ese es Teleforo, el que está con la cachucha, con la boina, es Teleforo. Y bueno, pues muchas veces subían con gente que venía de fuera, con extranjeros, etcétera, y subían al Teide, ¿no? Cúspide máxima del archipiélago canario, el 31 de diciembre de 1934-35, búscame, ¿no? Esto debía ser una dedicatoria. Es que parte del archivo de Ventura también nos ha llegado y tenemos fotos como esta, ¿no? Este es el cráter del Teide, hace muchísimos años, estamos hablando de 1935, y fíjense cómo, bueno, pues llegó a ser una mina de azufre y está bastante modificado con respecto al cráter como era, ¿no? Y luego fotos muy bonitas como esta, ¿no? Así de atardecer, con el bastón, señalando, etcétera. Estampas de la isla, de paisajes de la isla. Fíjense cómo era el trago de Icó, miren cómo era y miren cómo es ahora, ¿no? Alrededor hay un parque, pero miren que pasaba la carretera, etcétera, etcétera, y esto estuvo así muchísimos años, ¿no? O una calle de la Orotava. Yo creo que esta es la calle que sube hacia el cementerio, efectivamente. Fíjense ustedes, esta es de Ventura también, es una foto muy, muy bonita. O esta, que creo que es esta puede ser donde se va al sitio Litre, o sí, me parece que es esa calle, donde hay un grupo de una familia que está subiendo por la calle para arriba, ¿no? Las fotos de juegos en el mar, con los hermanos allí haciendo el loco en Martianes, y bueno, la famosa foto del Tarzán de Martianes, ¿no? Que así lo llamaban, porque se metía en el agua prácticamente todos los días durante muchos años, y aquí lo vemos pues demostrando sus dotes natatorias, o pues haciendo autorretratos espectaculares en la Cueva de las Palomas, en el Puerto de la Cruz. Saben ustedes que esta cueva pues está desaparecida o bastante dañada, ¿no? Ahí lo vemos con sus trajes de natación, que antes tenían 2 piezas, y lo vemos también con su gorro de natación y su albornoz, ¿no? En uno de esos días de natación. Y luego dedicatorias muy bonitas, ¿no? Como las que le dedicaba a mi abuela, ¿no? Rocas y espuma, el eterno poema de las olas, yo miro esta canción de los siglos, ¿no? Y ahí está la Cueva de las Palomas en un contraluz. En la Cueva de las Palomas hay varias que son muy bonitas todas, esta también. Hay algunas así donde se ve que le gustaba un poquito el riesgo, y echárselas un poquito, fardar un poquito. Estos son los nuevos selfies, lo que llamamos hoy postureo,
Y la cámara, ¿no? La cámara, que es una innovación, porque claro, ahí estamos con un trípode y realmente la cámara, la cámara no la soltaba nunca, no la soltó ni cuando fue a la Guerra Civil, ¿no? Aquí tenemos en la calle La Hoya, curiosamente había como una especie de estanque con peces y él se dedicaba a pescarlos y después los volvía a soltar. Bueno, era un tipo realmente curioso, ¿no? Contraluces muy curiosos, muy bonitos, con dedicatorias también. Te dedico esta foto, querida Asunción, ya que tú sabes cómo se formó mi alma entre estas rocas, 1934. Ya se ve pues esa inclinación que tiene hacia la ciencia y estos cortes geológicos del acantilado de Martianes. Esto está hecho con rotulador y con lápiz primero y luego con rotulador, con diferentes rotuladores y colores. Y aquí tenemos un corte geológico del acantilado de Martianes, de los primeros que hizo, ¿no? Tenemos las colecciones relacionadas con lagartos, con el Galotia Goliath. Fíjense los dibujos con las dimensiones de este lagarto, que se complementan perfectamente con lo que ha estado haciendo una de las alumnas de las placas, ¿no? De negativos. Están las cartas donde se envían los materiales de los lagartos a Alemania, que terminan siendo descritos por Mertens. Esta foto es del programa A Fondo en Televisión Española, donde él fue a presentar pues, el hallazgo de estos lagartos, y ahí se ven las tallas de los diferentes lagartos gigantes que hay en Tenerife. Saben ustedes que descubrió, como vimos ayer, un lagarto que medía aproximadamente, antes de ayer, perdón, 1,5, 1,5 metros. Aquí vemos detalles de esos maxilares y de la cabeza, del cráneo de la Galotia Goliath, también de la Canariomis bravoi, de la rata gigante. Y ahí vemos un esquema de dónde encuentra en el acantilado de Martianes todos esos restos, ¿no? Sedimentos estratificados con ratas fósiles, basalto columnar, nivel del mar, y ahí encuentran todos esos sedimentos de Martianes esas ratas fósiles que, como vimos, llegaron a medir pues más de 30 centímetros, ¿no? No son nuestras ratas de ciudad, no se preocupen, tenían una alimentación muy buena y eran muy limpitas, y desde luego para los guanches tenía que ser un manjar exquisito. Aquí están también el lagarto que encontró en los roques de Anaga, la Galotia insulanagae, que todavía existe, menos mal, afortunadamente sigue vivo esta subespecie de lagarto, y los restos de la gran tortuga que existió en Tenerife, que tenía 50 centímetros de diámetro el caparazón. Eso que vemos ahí son los restos encontrados en una cantera en Fañabé. Imágenes de La Gomera, de su primer destino en 1935. Hay una colección fantástica de fotos ahí. Le encantaban los autorretratos, le encantaba retratarse con la gente del lugar. Fíjense qué foto más bonita con agricultores y agricultoras de La Gomera en campos de millo, de maíz. Esta foto me gusta muchísimo. O estas del bosque, ¿no? Le encantaba retratarse en el cedro, en el bosque, de muchas maneras, posando de muchas maneras también. Y bueno, de vez en cuando pues también escribía sus poesías, Belén. Mira ahí cómo le da la poesía. Quiero ver los colores azules de las aguas profundas, adivinar en las noches oscuras el lenguaje de las estrellas y dormir en la penumbra del recinto del bosque sombrío. Oye, no se crean que somos modernos ahora, ¿eh? Había mucha modernidad en ese lenguaje. Él había tenido contacto con mucha gente que también venía de Europa, con pensamientos vanguardistas, y bueno, pues se ve en estas imágenes, ¿no? Ahí está ¿cómo se llama? El catalejo, que está también en la colección de la Fundación Telesforo Bravo. Lo conservamos, era de mi bisabuelo y todavía lo tenemos, ese catalejo. Y él lo llevó a La Gomera cuando estaba allí de profesor, en diferentes playas de La Gomera, con gente, en este caso, pues no sé si es un almacén, con retratos y demás. Hay más poemas de todo tipo. Y hay una colección, otra de las colecciones que podemos singularizar es la de la Guerra Civil. Fíjense, ahí tenemos una casa pues ametrallada, medio destruida, de la Guerra Civil,
Y ahí vemos las fotos, a Perales del Río 6 kilómetros, a Madrid 21 kilómetros, y vemos lo que comentaba Elisa, los reversos de esas imágenes y las fechas en las que son tomadas, ¿no? Hay también una colección de cartas de la Guerra Civil, y aquí vean a algunos de sus compañeros de armas, con sus uniformes militares, con sus cajas de balas, etcétera. Y hay un material histórico aquí muy importante que se podría estudiar, porque ahí lo que tienen ustedes, por ejemplo, es la ciudad universitaria. La ciudad universitaria a la que después Teleforo iba a estudiar, pues ahí la ven, pues lamentablemente atacada y semidestruida, y ahí tienen a Teleforo, ¿no? Insisto, hay una enorme cantidad de poemas y de textos muy interesantes, algunos muy intensos, con una carga importante de lo que estaba sintiendo él en ese momento, ¿no? Y las tierras nuevas para mis ojos, pero viejas para mi espíritu, fulgurarán bajo el sol del estío, fulgurarán sedientas y rojas bajo la impiedad de la metralla, que es la impiedad del hombre. Y así tendré que mirar el azul, recordaré el azul del mar como un fiel amigo, y pensaré en esa tierra vieja y tostada por tantos soles y por tanto fuego. Teleforo Bravo, 1938. Más imágenes de la guerra. Estas son las trincheras en la batalla de Madrid, en la batalla final, y diferentes, bueno, pues, imágenes de esto. Estas son diferentes cartas también escritas a mi abuela, porque ya eran novios. Imágenes curiosas del Jarama, de las playas fluviales, y cosas que le daba por hacer porque se aburría en el frente y se subía a las torres, hacía objetos con las balas, con los cartuchos, y los mandaba a volar, hacía objetos voladores. En definitiva, era todo un personaje. Miren, en la playa del Jarama, en la ciudad universitaria otra vez. Esto es en el banco, este sitio lo conocen perfectamente. Bueno, aquí mi abuelo se dedicaba a esperar a mi abuela, que vivía en el balcón de enfrente, a ver si no había moros en la costa y se podía ver con ella, porque a veces mi bisabuelo Paco, al principio sobre todo, parece que no estaba muy contento con la relación, pero después parece que sí, que aquí los tenemos de novios en el ficus del Jardín Botánico. No ha crecido ni nada ese ficus después de la foto. Mi abuela también haciendo sus poses en el Boyullo. Aquí lo tenemos, yo creo que después de que regresa de la guerra, estaba mi abuela destinada, no sé si en Adeje o en Lomo Apolinario, y está mi abuelo que se ve que de descanso después de la experiencia de la guerra. Aquí ya están mayores en la playa San Marcos, mi abuelo siempre con la cámara, siempre lo recuerdo así. Y fíjense qué hermosura de Tabaiba en Gran Canaria, en el barranco de Arguineguín. Y esto, a ver si alguien sabe lo que es. La cascada del Barranco del Infierno. Ahí está mi abuela, y fíjense la cantidad de agua que había y la cantidad de agua que hay ahora. No sé si han estado últimamente, pero algo queda, pero no es lo mismo. Aquí están celebrando sus bodas de plata, en el Hotel Tigaiga, por cierto, aquí en su Puerto de la Cruz, en 1989, las bodas de oro, perdón. Y esta foto también es muy interesante, porque ahí ven ustedes de izquierda a derecha a Teleforo Bravo, a Celestino González Padrón, a Imeldo Bello Baeza, y el señor que lleva algo aquí a la mano es Eric Ragnar Esventenio. Y eso es Masca. Es una visita a Masca que solían hacer como Peña Baeza, ¿no? Esta es una carta de Esventenius, escrita a su amigo Teleforo Bravo, Ericus, él firmaba como Ericus, otra carta de Esventenius del archivo. Y esto es el proyecto de creación del Jardín Canario en la ladera de Martianes, que queda a correspondencia de 1952, y lamentablemente saben ustedes que al final se hizo en Gran Canaria, ¿no? Eso generó un pequeño problema entre Teleforo y Esventenius. Buenaventura Bravo, este era su hermano mayor, era licenciado en Bellas Artes, era maestro pero especializado en Bellas Artes, y era, bueno, fue alcalde de San Sebastián y fue un gran compañero de Teleforo Bravo, ¿no? Aquí tenemos cartas de Esventenius a Buenaventura solicitándole colaboración científica. Aquí tenemos a Buenaventura. Todas estas fotos, todo lo que les estoy mostrando está en el archivo, ¿vale?
Miren esta foto y miren que está sacada en la costa del Puerto de la Cruz, y miren que está Teleforo, Buenaventura y otra persona que no identifico, pero miren cómo estaba ese valle, y si encuentran una casa me lo dicen, ¿no? Porque yo por lo menos no la veo, y ahí en fondo está la Rapadura. Exposición de acuarelas de Teleforo, de Buenaventura Bravo, en el Círculo de Gran Canaria, sí, de Las Palmas. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas. Estas son las expediciones a las salvajes. Ahí tenemos a Sventenius, tenemos a el alcalde de Aría y a el ayudante de Sventenius preparando la expedición. Aquí tenemos a pescadores gracioseros con un mero, porque se ponían de meros hasta arriba porque pescaban una enorme cantidad de peces allí. Temas de la universidad, voy un poquito más rápido para no extenderme mucho, para que vean los cuadernos y los exámenes. Ayer les conté que tenemos una de las 2 colecciones que yo conozca de estudiantes de ciencias naturales de toda España de la época, y esos cuadernos están pidiendo a gritos una digitalización, porque todos estos materiales se pierden, se estropea el papel. Miren cómo está este papel ya. Prácticas de geografía física. Fíjense ustedes qué maravilla de cuaderno, qué maravilla de caligrafía. Si me viera la mía, me diría un par de cosas, ¿no? Miren los dibujos de animales, que son una belleza. Él tomó clases de joven con Bonín, con el acuarelista, y la verdad es que era un dibujante magnífico, ¿no? Miren ustedes qué cosas más espectaculares, que esperamos restaurar alguna vez, ¿no? Y conservar. Y bueno, este es el geólogo finlandés Hans Hausen, uno de los primeros geólogos también que vino a trabajar aquí a Canarias. Los informes de cuando estuvo trabajando para las bases americanas en España, estos son de Albacete, con todos los cortes geológicos, y todo el proyecto de Irán, lo que le comenté de Irán. Aquí están los cortes geológicos con los pozos de todo el trabajo que hizo allí. Muchas fotos, aquí están bromeando con la búsqueda de agua en Albacete en particular, con unos ingenieros americanos. Y aquí lo tenemos en una foto, ahí detrás se ve un mapa de algún sitio de Irán, y aquí está él con su... Y algunas fotos que le mandan colegas extranjeros, como este geólogo japonés, que se llama de apellido Morimoto, 1960. Esta foto es una de las clásicas, de hecho es la que tiene Elisa en la parte de delante. Y aquí lo tenemos con figuras de la geología española como José María Fuster y su mujer Elisa Ibarrola. Esto que está aquí es un relato escrito por Teleforo Bravo sobre una princesa de La Gomera, y nos queda el manuscrito. Habría que traducirlo, habría que escanearlo y habría que, de alguna manera, rescatarlo. En arqueología hemos visto pues, un poco su trabajo. Esta es la cueva de los 7 palacios en Martianes. Este panel lo conocen ya perfectamente, pero esto es una joyita y es la necrópolis del Becerril en La Laguna. Es una necrópolis donde aparecieron una enorme cantidad de restos humanos, decenas de huesos de todo tipo. Y aquí tenemos una planta hecha por Teleforo Bravo porque es el que empezó a excavar la cueva, y vemos dónde están situadas las tabonas, dónde estaban determinados objetos, y conservamos estas joyitas, pero también está en papel y vemos ya las manchas, ¿no? Vemos las manchas que están ahí ya acechando. Fíjense ustedes qué bonitas estos detalles, ¿no? El cerramiento que hicieron los guanches para que no se descubriera, y aquí estaban trabajando en la cueva. Tenemos los trabajos del Museo Canario, en Gran Canaria, con ese túmulo de Arguineguín, que conservamos las fotos. Se conservan los restos de los aborígenes gran canarios encontrados en Galdar, y encontramos también fotos de la quesera de Bravo en Aría. Esta sería la colección de fotos arqueológicas. Miren esta maravillosa semiespiral de Sonsama en San Bartolomé, o los gánigos encontrados en los escondrijos en el Parque Nacional del Teide. Aquí tenemos también la quinta en Santa Úrsula. Ese señor que está ahí, Manuel García Borges, es el suegro de Juan Cruz. Manuel García Borges es el padre de una de las hijas de
O sea, una de sus hijas se casó con Juan Cruz, y en la batería de la Quinta, junto con Teleforo y otra gente, se dedicaban a descolgarse para encontrar restos aborígenes en las cuevas. Ahí los tenemos con esa cuerda por las que se descolgaban. Cosa poco conocida, Teleforo se dedicó también a dibujar plantas, y esto está en las colecciones del Jardín Canario, son verdaderas maravillas, obras de arte, y esto está en las colecciones del Jardín Canario. Le encantaban las plantas, miren ustedes qué cardones aquí. Aquí tenemos también diferentes dibujos, la geografía de Canarias, y todo esto que ven ahora es la colección de Irán. Aquí hay cartas, hay salvoconductos, miren ese salvoconducto de mi abuela a la izquierda. Hay fotos, hay aproximadamente 500 fotos con estos nómadas de Irán, fotos de ciudad, urbanas, como esta de Teherán, o esta también sacada en un trabajo de campo que yo no sé, más que científicos, aquí parece un espía que está por ahí echándose la mano a la gabardina para sacar la pistola, ¿no? La tesis de La Gomera, que tenemos el original, que estuvo perdido un tiempo pero lo hemos encontrado. Diferentes trabajos, este famoso trabajo del deslizamiento del Valle de la Orotava, el primer geólogo que habla de los deslizamientos en todo el mundo, su primer carné de la universidad, certificados del Museo Canario, porque estuvo trabajando allí. Estos son los esquemas que nos demuestran que Teleforo Bravo fue el primer geólogo en el mundo que habló de la teoría de los deslizamientos gravitacionales. Y, bueno, pues tenemos multitud de esquemas, dibujos a Rotring, que son una verdadera pasada, están hechos con un detalle increíble, ¿no? Como estas unidades geológicas fundamentales, esto de Gran Canaria. Las balas de cañón que encontró en la playa de Martianes, precisamente, donde estaba el fortín de San Carlos. Esas balas parece que alguien se las llevó y están desaparecidas, pero se encontraron allí, porque saben que allí había un fuerte, un castillo. Por supuesto, su trabajo en el Teneguía. Fotos de Baeza, que son una verdadera belleza. Las fotos de Baeza que le sacaba Imeldo con la cachucha, con el detrás, ¿no? Y bueno, reflexiones sobre el medio ambiente, trabajos en galerías. Lo tengo que decir aquí, como lo dije en el ayuntamiento, autor de un trabajo que en 1980 avisaba de que el acuífero del valle y de la costa del Puerto de la Cruz se iba a contaminar. Lo entregó a los 3 ayuntamientos del valle y no le hicieron ni caso. Ese trabajo está todavía en el archivo del Ayuntamiento del Puerto, no le hicieron ningún caso, y hemos pagado las consecuencias. Fíjense, el crecimiento urbanístico agrava la contaminación de los acuíferos del Valle de la Orotava. Eso lo tenía Teleforo muy claro. Una dedicatoria de uno de los directivos del Instituto de Estudios Hispánicos a Teleforo Bravo, mi amigo. Y bueno, este artículo es de Carlos Pinto Grote, lo llamó El hombre que hablaba con las piedras. La verdad es que es un escrito precioso, ¿no? Muy bonito. Diferentes especies dedicadas a él, como por ejemplo esta, ¿te acuerdas que ayer lo comentaste? El lagarto gigante de La Gomera, el Galotia bravoana. Y, bueno, cosas como estas, ¿no? Que nos deberían hacer reflexionar, ¿no? Aún queda la esperanza de que el buen sentido se imponga y que nuestro afortunado paraíso atlántico pueda salvarse de tanta vulgaridad. Yo creo que si se levantara ahora no sería tan optimista, ¿no? Teleforo Bravo, o se actúa ya o pronto sentiremos nostalgia del paraíso perdido. Y, bueno, una serie de poemas que también conservamos muy interesantes. Esto es una definición de desarrollo sostenible hecha por Teleforo Bravo en el año 52 en uno de sus trabajos, 30 años antes de que las Naciones Unidas pues, lo declararan, lo acuñaran como tal, ¿no? Bueno, esta es la intervención que he hecho, espero no haberme extendido demasiado, pero me gustaría que vieran, que complementaran ese trabajo macro con todas esas estructuras, con detalles
concretos de cosas que hay, ¿no? Entonces, yo desde luego solo puedo estar agradecido al trabajo de Elisa y el de las estudiantes. El futuro es que todo esto no se quede aquí, ni en esta sala, ni en nada, pero para eso necesitamos apoyo de instituciones que nos ayuden, tenemos algún plan posible, pero necesitamos siempre ese apoyo porque si no todo este material se va a perder. Y es un material que creo que, como ha dicho Elisa, es un testigo absoluto de una colección científica del siglo XX y que nos habla de cómo era nuestra isla, incluso antes, en época de mis bisabuelos, ¿no? Así que yo quería agradecerles que me hayan atendido, que hayan estado aquí escuchándonos y esperamos seguir esa colaboración y tener a más estudiantes el año que viene, a ver si nos hacen un poquito más de caso, ¿no? Y, por favor, no se corten haciendo preguntas si quieren hacer alguna.